El día en que ocurrió el terremoto, mi esposo me abandonó de repente y se fue en avión a otra ciudad para estar con la mujer que le gustaba. Yo quedé atrapada bajo los escombros y logré enviarle un mensaje desesperado. Henry, hay un terremoto, estoy enterrada bajo tierra, está muy oscuro y tengo muchísimo miedo. Después de que me rescataron, le envié 2 mensajes más antes de lanzar mi teléfono entre las ruinas. Henry, ya no puedo aguantar más. Menos mal que estás ocupado con el trabajo, si no te habrías quedado atrapado aquí conmigo y con nuestro bebé. Incluso añadí, que estés a salvo es lo mejor. Como si con eso confirmara mi plan. Todo fue intencional. Quise deliberadamente que creyera que yo había muerto. Quería que se hundiera en la culpa día y noche por mí y por nuestro hijo no nacido, que llorara arrepentido y lleno de remordimientos por no haber actuado de otra manera. Cuando ya no pudiera ocultarlo más, planeaba acercarme a él y decirle, quiero el divorcio. En el segundo año de nuestro matrimonio, cuando el amor platónico de Henry regresó del extranjero, fui yo quien fue con él a recogerla. Observé cómo la chica, de largo cabello negro, vestido blanco y figura esbelta, se arrojaba llorando a sus brazos, exclamando, como un pájaro que vuelve a su nido, Henry, por fin te veo otra vez. Por una fracción de segundo, el cuerpo de Henry se tensó, luego extendió la mano y le acarició suavemente el cabello mientras decía, ya, todo está bien. Yo permanecí a un lado, sintiéndome como una amante no invitada. Tras un breve momento de duda, tomé la mano de Henry y forcé una sonrisa. Está bien, ya que ha llegado, vámonos. Fue entonces cuando ella pareció notar mi presencia por primera vez al separarse de su abrazo. Su sonrisa mezclaba sorpresa e incomodidad, y susurró, Henry, estás casado. Los 3 regresamos a casa en un silencio incómodo. Resultó que Eileen no solo era el amor platónico de Henry, sino también su hermanastra. Siempre fui consciente de sus sentimientos hacia ella, pero no fue hasta después de la boda que comprendí la verdadera magnitud de su relación. El pasado de Henry era complicado, era huérfano, sus padres biológicos habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía 9 años, y luego un amigo de su padre, que casualmente era el padre de Eileen, lo acogió. Así comenzó la historia entre Henry y Eileen. Desde pequeño, Henry había sido retraído, callado y reservado, con una aura que gritaba aléjate, marcada por su pasado. Eileen, en cambio, creció rodeada de lujo y felicidad, inocente y despreocupada, como un pequeño rayo de sol que poco a poco fue calentando a Henry e iluminando su hogar. Naturalmente, Henry nunca me habló de su vínculo con Eileen, pero cuando la llevé a nuestra casa, el lugar donde Henry y yo habíamos vivido juntos durante 3 años, noté sus miradas curiosas y la forma en que tocaba todo con cuidado, y entonces comprendí que mis sospechas probablemente eran ciertas. Esa noche, mientras cocinaba, Henry regresó con carne de res y cebollas y me pidió que preparara un filete porque a Eileen le encantaba. Bajé la mirada y guardé silencio un momento. Henry nunca había sido precisamente un compañero atento. Nos conocíamos desde hacía 8 años, yo lo había perseguido durante 5 y habíamos convivido durante 3, y aún así a veces olvidaba mis gustos y aversiones, como el hecho de que soy alérgica a la cebolla. Extrañamente, recordaba cada una de las preferencias alimentarias de Eileen, incluso después de que ella hubiera estado 6 años en el extranjero. Me mordí el labio y pregunté, Henry, ¿lo olvidaste? Soy alérgica a la cebolla, me brota la piel si la toco. Se quedó un momento distraído, luego sonrió y me empujó suavemente fuera de la cocina. Lo siento, Hallie, no tenía idea de tu alergia. Nunca tenemos cebolla en la mesa, ¿puedes esperar afuera un rato? Hoy me encargo yo de la cena. La verdad era que si habíamos tenido cebolla una vez, hacía 3 años, cuando recién lo había conquistado, ese día comí cebolla sin darme cuenta y terminé en el hospital, pero seguramente él ya lo había olvidado. Asentí en silencio, sin querer generar tensión mientras Eileen seguía en la sala. Durante la cena, quizá por lo ocurrido antes, Henry no dejaba de servirme comida. Estos camarones están buenísimos hoy, comentó mientras yo comía despacio. Cuando levanté la vista, vi a Eileen pasándome también un camarón, miró a Henry y luego me sonrió con suavidad diciendo con naturalidad, hermana, come más camarones, los camarones del hermano están increíbles. Me sentí como una invitada en mi propia casa. Henry había insistido en traerla,
explicándome 3 días antes que su hermana, que vivía en el extranjero, regresaría. Dijo que había pasado por momentos difíciles, sola, abandonada por su novio e incluso diagnosticada con depresión. Su tono era contenido y en sus ojos había una sombra de desesperación, y no pude evitar sentir compasión. Por eso, cuando dijo que quería quedarse con nosotros un tiempo sin que sus padres lo supieran, acepté de inmediato. En ese entonces no sabía que esa supuesta hermana era en realidad la mujer de la que había estado enamorado durante años. No fue hasta verla en el aeropuerto, un rostro que reconocí de una foto escondida en la estantería de Henry, que lo entendí todo. Ella era el sueño iluminado por la luna que Henry había atesorado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras yacía despierta, sentí la respiración cálida de Henry a mi espalda y su brazo rodeándome mientras susurraba, ¿no puedes dormir? Asentí y, tras suspirar, me levanté para ir al balcón a buscar un cigarrillo. Fue entonces cuando vi a Eileen en la sala, con lágrimas corriendo por su rostro y fragmentos de cerámica rotos esparcidos por el suelo. Eran las muñecas de cerámica que Henry y yo habíamos hecho juntos en una tienda de alfarería, donde yo modelé su figura y él la mía, grabadas con las palabras Henry y Hallie para siempre. Ahora estaban hechas pedazos. Fruncí el ceño mirando los restos mientras la mirada de Henry estaba fija en Eileen. Había algo extrañamente hermoso en sus lágrimas, en sus ojos enrojecidos que despertaban compasión, aunque solo fueran un par de muñecas de cerámica, algo sin demasiada importancia. Henry suspiró suavemente y la atrajo hacia el sofá, con el ceño fruncido. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Te raspaste el pie y ahora me toca limpiar como si fuera una sirvienta. Eileen se sentó allí, con el ceño apretado y lágrimas acumulándose, luciendo indefensa y digna de lástima. Hermana, no fue mi intención, balbuceó, sus palabras disolviéndose en más llanto, como si recordara algo profundamente doloroso. Yo no dije nada y salí al balcón a fumar. Después de todo, Eileen siempre me llamaba hermana. Mientras Henry cocinaba, Eileen y yo nos sentamos en la sala. Ella seguía llamándome hermana y preguntándome por los detalles de la vida que Henry y yo habíamos compartido a lo largo de los años, y yo la corregí. Estoy casada con Henry, así que ahora somos familia. Sin decir nada, tomó un cojín con forma de gato del sofá y sonrió con asombro. Hermana, mira esto, se lo regalé al hermano Henry antes de irme al extranjero, nunca pensé que todavía estaría aquí. Al instante, fruncí el ceño y sentí un nudo en el estómago. Sostenía el cigarrillo en la mano, pero no lo encendí, porque a Henry no le gustaban las mujeres que fumaban. Siempre había preferido a alguien como Eileen, de cabello negro, vestido blanco, limpia y delicada. Quizá estuve demasiado tiempo en el balcón, porque pronto Henry se acercó y me quitó el cigarrillo. No fumes, no es bueno para ti. Murmuré que no pensaba fumar de todos modos, sobre todo porque estaba embarazada y él aún no lo sabía. ¿Y tu hermana? Pregunté señalando la habitación. Está dormida, respondió. Insistí, ¿no crees que necesita compañía? ¿Qué? Me miró sorprendido. Me reí suavemente y pregunté, entonces, ¿cuánto tiempo se va a quedar Eileen con nosotros? Luego, con una honestidad poco común, le dije, Henry, no me gusta tu hermana, ¿recuerdas cuando yo te perseguía? Hubo una vez que te emborrachaste, me abrazaste y no dejabas de llamar a Eileen. En ese momento no lo entendí, pero ahora dime, ¿de verdad la ves solo como una hermana? Le dije que tenía que irse, o se va ella o eliges tú, Henry. Él me miró con expresión conflictuada y suspiró profundamente. Hallie, ¿qué acaba de pasar? Eileen se apresuró a intervenir, ella no lo decía en serio. Yo tengo depresión y mis emociones están descontroladas. ¿No puedes tener un poco de consideración? Sé que es injusto, pero los padres de Eileen y ella misma siempre han sido buenos conmigo. Traerla a casa no fue por otra razón, de verdad la veo solo como una hermana, te tengo a ti, ¿no? Henry logró que le creyera. Lo miré recordando nuestro pasado compartido, desde los días de secundaria cuando nos conocimos por primera vez. Entonces Henry era muy guapo y un estudiante excelente, aunque no era popular porque era demasiado reservado, siempre se sentaba al fondo del aula, apoyado contra la pared en el rincón más oscuro, como si su presencia absorbiera toda la luz. Incluso entonces yo ya estaba enamorada de él y sentía que teníamos mucho en común. Fue transferido a mi clase en el último año, algo poco común, y ese año nunca vi a sus padres,
igual que rara vez veía a los míos, ya que se habían divorciado cuando yo era pequeña y ambos habían rehecho sus vidas, dejándome sentir como alguien sobrante. Pensé que la situación de Henry debía de ser similar, quizá incluso peor. Mi padre, aunque distante, no era tacaño con el dinero, pero ver a Henry cargando con los estudios y un trabajo a medio tiempo en una tienda de té con leche en el último año me rompía el corazón. También sabía en el fondo que Henry era una persona gentil, aunque pareciera frío. Recordé una vez en que discutí con mi padre y lloraba sola en el jardín de la biblioteca de la escuela. Henry pasó sin decir una palabra y dejó silenciosamente un paquete de pañuelos a mi lado. Recuerdo la escena, el atardecer, la brisa suave y la luz dorada haciendo que incluso su cabello brillara. Fue entonces cuando me enamoré de él. Más tarde presenté el mismo examen de ingreso a la universidad que él y comencé a perseguirlo sin descanso, cuidándolo con todo el cariño del que era capaz. Durante 4 años en la universidad, Henry casi nunca regresó a casa. Incluso durante las vacaciones, se quedaba en la escuela. Yo estuve a su lado, celebrando las festividades juntos, pasando una Navidad y un cumpleaños tras otro. A él le gustaban las chicas con el cabello largo y vestidos blancos, así que dejé crecer mi pelo corto y usé los vestidos que le gustaban. Aprendí a cocinar sus platos caseros favoritos porque decía que le recordaban a su hogar. Hice todo por él. Sin embargo, cuanto más hacía, más me daba cuenta de que muchas cosas ya habían sido hechas para él por otra persona. Había demasiados recuerdos de otra chica en su vida. Pero nunca me rendí. Pensé que, si alguien más lo había hecho, yo lo haría mejor hasta que nadie pudiera superarme. Nunca me habían tratado bien antes, así que me esforcé el doble por tratarlo bien a él. Lo perseguí durante 5 años hasta que finalmente lo tuve. Pero ahora esa chica había vuelto y, aunque me prometieras que solo la veías como una hermana, ¿qué hay de Eileen? ¿Estás seguro de que no hay otros sentimientos? Tras un largo silencio, finalmente dijo, no, ya terminó. Henry me aseguró que solo veía a Eileen como una hermana menor, incluso mencionó que le había mostrado algunos apartamentos y que, cuando ella se sintiera mejor y él encontrara el lugar adecuado, se mudaría. No podía soportar dejarlo ir, no después de 8 años juntos y por el bien del bebé que llevaba. De forma inconsciente, posé mi mano sobre mi vientre y luego la retiré rápidamente. Henry, esas son tus palabras. No me mientas. Si juegas conmigo, te arrepentirás. En serio. El día que Eileen se mudó, el cielo estaba nublado. Henry y yo la acompañamos a su nuevo lugar. Tenía muchísimas cosas y empacar tomó casi 4 horas. Cuando regresamos, llovía a cántaros. En cuanto llegamos a casa, Henry recibió una llamada suya. No pude distinguir lo que se decía del otro lado, pero vi a Henry dudar antes de responder. Colgó, caminó de un lado a otro por su antigua habitación, luego tomó un paraguas y salió corriendo. Al parecer, había olvidado algo importante, así que me ofrecí a llevárselo. Está lloviendo muchísimo, ¿deberíamos ir ahora?, pregunté. Sus objetos perdidos parecían urgentes, así que asentí e incluso sugerí acompañarlo. Henry me miró, sonrió, me abrazó y me besó la mejilla. No te preocupes, volveré en cuanto entregue esto. Aunque quería acompañarlo, no insistí. Al fin y al cabo, estaba embarazada y no podía ser tan terca. Me senté en el sofá durante mucho tiempo, me serví un vaso de agua tibia y lo esperé. Finalmente, recibí un mensaje, Hallie, está lloviendo muchísimo ahora. Me quedaré aquí hasta que amaine y, cuando vuelva, te traeré ese pastel que más te gusta. Me quedé mirando ese mensaje un rato y luego respondí, está bien. Me levanté y miré por la pequeña rendija de la puerta de Eileen. Su lugar no estaba completamente cerrado y podía ver la luz cálida en el interior, pero no tuve el valor de empujarla. El pasillo estaba en penumbra y pude oír sollozos suaves desde dentro. Eileen estaba llorando. Pude distinguir su voz a través de la puerta diciendo, Henry, te extraño tanto. Incluso todos estos años en el extranjero, estabas en mi mente día y noche, ¿no me extrañas? Mi mano tembló en el picaporte cuando escuché, Eileen, estás borracha. Suéltame. Deja de hacer tonterías, seguido del sonido de una botella cayendo al suelo.
La voz de Henry, firme, como si la apartara. No, no estoy haciendo tonterías. Fuiste tú quien dijo que le gustaba primero, quien quería estar conmigo todo el tiempo. ¿Todavía te sientes así? Aún debes sentirlo, ¿verdad? Te lo ruego, respóndeme. Tras una larga y tensa pausa, finalmente oí su cansada respuesta. ¿Y si así fuera? Eso ya es cosa del pasado. Mi corazón se desplomó en un instante. Me quedé paralizada, el cuerpo entumecido, pero el corazón latiendo como si fuera a estallar. Luego todo el ruido de fondo se desvaneció, dejando solo un gemido ahogado, un sonido que conocía demasiado bien del pasado. Antes, me encantaba besar el cuello de Henry mientras leía y él emitía ese mismo gemido. Pero ahora era Eileen quien lo besaba. ¿Y Henry? ¿Cómo estaba reaccionando? Abrí la puerta apenas un poco. Con la luz suave golpeando mi rostro, vi claramente la expresión atónita de Henry, pero al momento siguiente cerró los ojos lentamente. Se estaban besando bajo esa luz cálida. No pude soportarlo más. Me tapé la boca con la mano y salí corriendo en un arrebato frenético. Tal vez el ruido hizo que se separaran, porque Henry pronto me siguió afuera, llamando, «Hallie, espera. Déjame explicarte. No es lo que piensas». De vuelta en casa, Henry intentó explicar una y otra vez, pero yo me había encerrado en el dormitorio, sintiéndome mareada por dentro. Afuera, él suplicaba diciendo que todo era un malentendido, que Eileen solo estaba borracha y emocionalmente inestable, y que él solo estaba allí para acompañarla y calmar las cosas. Dijo que el beso fue un error, todo porque Eileen estaba muy ebria. «Hallie, eso ya es pasado. Ahora te tengo a ti», insistió. Esa noche dormí sola, dando vueltas y vueltas mientras lo pensaba todo. A la mañana siguiente, salí temprano de la habitación y abrí la puerta para encontrar a Henry de pie allí, con aspecto de no haber dormido nada. Las ojeras bajo sus ojos y un poco de barba le daban un aire cauteloso, casi temeroso, como un perro asustado de molestar a su dueño. Me detuve un momento, sonreí y dije, «Tengo mucha hambre. Quiero esa papilla que haces, ¿puedes preparármela?» La expresión confundida de Henry se transformó rápidamente en una sonrisa al pensar que por fin lo había perdonado. Pero no era así. Simplemente había perdido la esperanza. Pasé esa noche pensando mucho. Nunca he sido de fijarme solo en los defectos de los demás. De hecho, suelo ser quien valora la bondad que otros me han mostrado. Cuando pienso en Henry, recuerdo la vez que se sentó junto a mi cama cuando tenía fiebre, refrescándome con una toalla húmeda. Recuerdo el día que me propuso matrimonio en la playa bajo un cielo lleno de estrellas, abrazándome y besándome. Incluso recuerdo cuando, en el aniversario de la muerte de sus padres, susurró con voz ronca, «Hallie, solo te tengo a ti. Prométeme que no me dejarás en esta vida». Pero también recuerdo las veces que dudó entre Eileen y yo, olvidando mis alergias, pero recordando meticulosamente todo sobre ella. Recuerdo que, aunque decía que me amaba, sus ojos siempre se desviaban hacia ella. En estos 8 años, nunca sentí realmente su corazón sincero. Estoy agotada, cansada de darlo todo y no recibir nada a cambio. Y no estoy dispuesta a dejar que él y Eileen tengan su final feliz sin mí. Cerrando los ojos con pesadez, decidí que, incluso si me iba, Henry no sería libre para estar con Eileen. En los días siguientes, Henry se portó de la mejor manera, pensando en mí, comprando mis pasteles favoritos, los bolsos más nuevos y besándome la mejilla cada mañana antes de irse. Empezó a llegar puntual al trabajo y a pasar más tiempo conmigo. Pero luego vi en las redes sociales de Eileen que también le compraba medicinas, cocinaba para ella y celebraba su cumpleaños. Su última publicación en Instagram eran 2 fotos, una de ella con el de hace años, ambos sonriendo con calidez genuina, y otra selfie en la que sostenía un ramo de rosas mientras un hombre con delantal se ocupaba en la cocina. El pie de foto decía, «El tiempo vuela, pero somos como en el pasado». Cualquiera que viera estas fotos asumiría que son una pareja recién casada y enamorada. Le di me gusta, aunque por dentro hervía de rabia. Poco después, Henry llamó, «Hallie, ¿ya terminaste de trabajar? Déjame pasar por ti para cenar». «Claro, vayamos a comer algo occidental», respondí,
aunque en el fondo sabía que estaba dividiéndose entre estar conmigo y con ella, atrapado entre no querer dejarme y no querer soltarla. Fingí que todo estaba bien, desempeñando el papel de la esposa devota que confía plenamente en él. Una noche, oí claramente a Eileen llamándolo y pregunté, ¿es Eileen? En ese momento, él estaba medio dormido a mi lado, respondiendo la llamada con voz somnolienta. Sí, tiene un resfriado y dolor de cabeza. Luego se detuvo de repente. Sonreí y dije, entonces ve a verla, pero recuerda volver temprano. Esa noche, Henry no se fue. Dijo que Eileen ya tenía su medicina y que estaría bien después de una buena noche de sueño. Tras decir eso, se volvió para mirarme, con una expresión mezcla de incredulidad y vacilación. Después de una larga pausa, finalmente soltó, ¿por qué? ¿Por qué? Fingí ignorancia. ¿Así que esperas que en mitad de la noche lleve medicinas a otra mujer? En el fondo, él sabía que no estaba bien. Dije suavemente, después de todo, es tu hermana, ¿no? Finalmente, Henry suspiró y dijo, lo he pensado bien. Debería confiar en ti. La gente tiene que mirar hacia adelante, ¿no? Dejar el pasado en el pasado. Esa noche tuvimos una larga conversación de corazón a corazón. Nunca he sido de actuar de forma excesivamente emocional. Siempre intenté ser fuerte. Pero esa noche imité la vulnerabilidad de Eileen, exagerando intencionalmente mi dolor para parecer frágil. Luego le dije, Henry, solo te tengo a ti. Si ni siquiera puedo confiar en ti, ¿en quién puedo confiar? Prometiste estar a mi lado toda la vida. No me fallarás, ¿verdad? Conocía su naturaleza obstinada, acabaría sintiéndose culpable, porque la culpa de un hombre siempre es más real que el amor. Pero eso no era suficiente. Lentamente, coloqué mi mano sobre mi abdomen. Una mezcla retorcida de satisfacción y dolor brotó en mi interior. Había anhelado tanto a este hijo. Tanto Henry como yo siempre habíamos soñado con tener uno propio, quizá por nuestras familias rotas. No mucho después de casarnos, hubo una confusión con una prueba de embarazo. Cuando le dije que estaba embarazada, nunca olvidaré su reacción. Se quedó atónito, desorientado por un momento, y luego reaccionó con los ojos brillantes. No era alguien que mostrara emociones abiertamente, pero en ese instante no pudo contener su sonrisa. Me levantó rápidamente y luego me bajó con cuidado, con el rostro lleno de arrepentimiento y preocupación, claramente temeroso de que sus acciones pudieran hacerme daño a mí o a nuestro bebé. Todo este drama es un enredo de dolor, arrepentimiento y amor retorcido que no deja de acumularse, incluso cuando intentas aferrarte. Cuando descubrí que realmente estaba embarazada, una oleada de emoción mezclada con el deseo de compartir la noticia con él me inundó por completo. Sin embargo, esa misma noche, cuando noté su mirada distraída y ausente, inexplicablemente contuve mis palabras. Ahora, mientras acaricio suavemente mi vientre, un pensamiento no deja de resonar. ¿Y si Henry se entera del bebé? ¿Y si se da cuenta de que de algún modo es responsable de la muerte del bebé, o peor aún, de que la pérdida está relacionada con él y con Eileen? ¿Qué haría entonces? Debía de estar perdiendo la razón, sintiéndome como uno de esos despiadados villanos de la televisión que utilizan a un niño como moneda de cambio. Aún así, no pude evitarlo. Él adoraba a los niños y había deseado tener un bebé conmigo durante tanto tiempo que incluso habíamos elegido un nombre. Si ese era el caso, seguramente no podría seguir con Eileen sin verse abrumado por la culpa, ¿verdad? En solo 10 días sería nuestro segundo aniversario. Para celebrarlo, Henry me llevó de viaje. Pero no puedo explicar por qué, justo cuando llegamos, de repente me sentí mal, a pesar de que este bebé siempre había estado tan tranquilo en mi vientre y yo no había tenido ninguna molestia desde que quedé embarazada. Esa noche yacía en la cama con los ojos cerrados, incapaz de dormir, mientras Henry dormía profundamente a mi lado. El profundo silencio de la noche amplificaba cada pequeño sonido hasta que oí el insistente zumbido de un teléfono móvil. Era Eileen llamando otra vez. Henry contestó con unas pocas palabras y colgó bruscamente, pero el teléfono siguió vibrando. Desde el otro lado podía oír los gritos desesperados de Eileen. Henry, ¿puedes venir a verme? Me siento fatal. Creo que me voy a morir.
Nadie me quiere. Tú no me quieres, ¿verdad? Ahora mismo estoy en la azotea. El viento es feroz y el cielo está completamente oscuro. ¿Vendrás a verme? Al cabo de un rato, Henry se pasó una mano por la frente y dejó escapar un leve suspiro. Yo me quedé en la cama fingiendo dormir hasta que me despertó suavemente con un beso en la mejilla. Hallie, hay un problema en el trabajo. Tengo que volver un momento. Estaré de vuelta mañana por la mañana, dijo. Normalmente habría asentido obedientemente, interpretando el papel amable y complaciente que había adoptado en esos días, confiando en cada palabra suya sin cuestionarla. Pero por alguna razón, mi corazón latía con tanta fuerza que fingí haber tenido una pesadilla, me aferré a su cintura e incluso derramé algunas lágrimas. Henry, por favor no te vayas. Acabo de tener un mal sueño. No me dejes sola aquí. Aún así, se fue, dándome unas palmaditas en la cabeza y pidiéndome que me portara bien y lo esperara. No sabía entonces que no volvería. A las 2 de la madrugada, un terremoto sacudió la zona. Nuestra casa se derrumbó y quedé enterrada bajo los escombros. ¿Cómo es realmente estar atrapada bajo tanta ruina? Era una negrura total, una oscuridad interminable con apenas aire ni espacio, solo una negrura infinita que amplificaba cada defecto y cada debilidad dentro de mí. Creía haber renunciado por completo a Henry, estar totalmente desengañada de él. Pensaba que era fuerte, pero mientras yacía inmovilizada bajo los restos, comprendí lo frágil que era en realidad. En esa oscuridad opresiva, logré enviarle un mensaje a Henry. Henry, ha habido un terremoto. Estoy atrapada bajo tierra. Está muy oscuro y tengo mucho miedo. ¿Voy a morir? No quiero morir. Durante las siguientes 4 horas, mis mensajes pasaron del miedo puro al entumecimiento y finalmente a una amarga ira. Mis amigos me enviaron mensajes de consuelo, pero Henry nunca respondió. No podía dejar de pensar, mientras yo estaba enterrada, ¿qué estaba haciendo él? ¿Estaba en casa de Eileen? Tal vez incluso en su cama, susurrándole palabras dulces. La sola idea me hacía temblar sin control. Permanecí entre los escombros durante 10 horas agonizantes antes de que me rescataran. Entonces se me ocurrió una idea descabellada. Temblando, le envié 2 últimos mensajes y arrojé mi teléfono entre los restos. Henry, ya no puedo aguantar más. Qué suerte que tengas trabajo para mantenerte ocupado, de lo contrario habrías quedado atrapado aquí conmigo y con nuestro hijo. De verdad eres muy afortunado de estar a salvo. Lo hice a propósito. Quería que creyera que había muerto en ese desastre. Quería que lo persiguieran la culpa y el arrepentimiento, que recordara que fue su sugerencia la que me trajo aquí y su decisión de dejarme sola por Eileen la que nos condenó a mí y a nuestro bebé a morir en tierra ajena. Incluso al borde de la muerte, mi corazón y mi mente estaban llenos de pensamientos sobre él. Quería que lo atormentaran los recuerdos y las noches en vela cargadas de culpa. Cuando Henry recibió por fin esos mensajes, ya había amanecido. La noche anterior, cuando se encontró con Eileen en la azotea, su silueta casi fue derribada por el viento feroz. Ella se volvió, lo miró y le ofreció una sonrisa débil. Henry, has vuelto. En el fondo, yo sabía que él todavía me guardaba en su corazón. Sin embargo, al ver esa escena, sintió un atisbo de cansancio, aunque sobre todo fue un dolor puro. Esa misma noche, Eileen se aferró a él, relatándole sin cesar sus agravios. En ese momento, no pudo desenredar sus propios sentimientos. ¿Seguía amando a Eileen? Parecía que no tanto, porque sabía que su corazón pertenecía a Hallie. 8 años juntos habían hecho de Hallie no solo una amante, sino familia. Aunque Eileen había sido quien lo persiguió al principio, quien se enamoró primero de él, con el tiempo él se había vuelto incapaz de dejar a Hallie. En cuanto a Eileen, sus sentimientos se habían reducido a una simple reticencia y lástima. Ella era su amor juvenil, alguien a quien nunca pudo abrazar de verdad. En el pasado, todos se habían opuesto a ellos, y ahora comprendía que debía apartarla, pero no lo hizo. En lugar de eso, le acarició la cabeza y dijo, «No pienses demasiado, ¿tomaste hoy tus medicamentos? ¿Alguna molestia? Te llevaré al médico». Se convenció a sí mismo de que todo estaba bien, de que solo estaba cuidando a una paciente, casi como a una hermana.
Mientras tanto, Hallie permanecía completamente ajena. Lo había amado tan profundamente. Esta era la única vez, la última vez, que realmente importaba. Una mañana, cuando despertó y el cielo ya estaba claro, el despertador lo sobresaltó. Al tomar el teléfono, descubrió que su vuelo programado había sido cancelado. Pronto una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Finalmente vio los mensajes de Hallie, uno tras otro, diciéndole que había habido un terremoto, que estaba enterrada bajo tierra, que todo estaba a oscuras y que tenía miedo. Por un instante, sintió como si lo hubieran arrojado a una cámara de hielo, con la mano temblando al sostener el teléfono. No dejaba de repetirse, no puede ser. Esto no puede ser real. Pero la abrumadora oleada de alertas lo hacía innegable. Preso del pánico, llamó a Hallie, pero ella no respondió. Le escribió de nuevo y el silencio persistió. El miedo lo aferró como un huracán furioso y su rostro se volvió mortalmente pálido. Entonces Eileen se le acercó y preguntó, «Henry, ¿qué ocurre?» Al mirarla, tan serena como siempre, un recuerdo brutal lo golpeó. La noche anterior, a las 2 de la madrugada, cuando Hallie estaba atrapada bajo los escombros, ¿qué estaba haciendo él? Su expresión se ensombreció aún más. Agarró rápidamente su abrigo del sofá y salió corriendo. «Henry, ¿a dónde vas?», parecía resonar en su mente, aunque no le prestó atención. Sus pasos eran vacilantes mientras deambulaba sin saber a dónde ir. Con los vuelos cancelados y las carreteras destruidas, se dio cuenta de que no podía llegar hasta ella. Estaba completamente atrapado. Finalmente, Henry regresó a la casa que había compartido con Hallie durante 3 años. Allí se sentó aturdido, actualizando su teléfono una y otra vez, desesperado por recibir un mensaje suyo. Tras 5 largas horas, por fin llegaron 2 mensajes muy breves. «Henry, ya no puedo aguantar más. Qué suerte que tengas trabajo para mantenerte ocupado, de lo contrario habrías quedado atrapado aquí conmigo y con nuestro hijo. De verdad eres muy afortunado de estar a salvo». Su corazón estuvo a punto de estallar. Él y Hallie habían tenido un hijo. De pronto, los recuerdos de unos días atrás lo inundaron, cuando Hallie había traído a casa un paquete lleno de ropa y juguetes de bebé. Desconcertado, le había preguntado por qué, y ella solo sonrió y dijo que una amiga estaba embarazada y quería hacerle unos regalos. Luego, mientras la abrazaba, le preguntó con entusiasmo, «Hallie, ¿cuándo vamos a tener nuestro propio hijo?» Ella se sonrojó y sonrió tímidamente antes de mirarlo a los ojos y preguntar con seriedad, «Henry, si algún día tenemos nuestro propio bebé, ¿serás un buen esposo y un buen padre?» «Claro que sí. Prometo cuidarte, hacerlo mejor que nadie y nunca decepcionarte», respondió él. En ese instante, una avalancha de recuerdos lo arrolló. En una búsqueda frenética por la casa, descubrió que cada rincón estaba lleno de huellas de Hallie. En el frigorífico había un plan semanal de comidas, bellamente escrito en una pequeña pizarra. En el armario, cada prenda estaba cuidadosamente ordenada. Incluso en su escritorio había notas como, «Llevas 1 hora trabajando. Hora de descansar. Recuerda beber agua». ¿Cómo no había notado nunca esos detalles? ¿Por qué siempre los había dado por sentados? Tras buscar durante lo que pareció una eternidad, finalmente encontró en un cajón no solo la ropa y los juguetes del bebé, sino también un cuaderno de dibujo antiguo y grueso. Sabía que a Hallie le encantaba dibujar, pero no tenía idea de que había estado esbozando en secreto retratos de él, capturando todo desde su primer encuentro en el instituto, el inicio de su relación, el enamoramiento y, finalmente, el matrimonio. Cada momento significativo estaba plasmado con su pincel. El primer dibujo, gastado por el tiempo, lo mostraba leyendo un libro en un aula de secundaria con la leyenda, «La persona de la que me enamoré a primera vista». El segundo retrato representaba el comienzo de su trato, cuando él le entregaba discretamente un paquete de pañuelos a una chica llorosa en un jardín, acompañado de la nota, «De verdad es una persona muy amable». El tercer dibujo lo dejó perplejo por un momento, pues no recordaba haber tenido ese aspecto. Solo al leer la anotación comprendió que era de su primera celebración del Año Nuevo chino juntos. «Resulta que alguien como yo no tiene un hogar al que regresar. De verdad lo siento mucho por él. A partir de ahora, pasaré todas las Navidades con él».
Aunque parezca que no necesita mi compañía, tener a alguien a tu lado siempre es un poco mejor, ¿verdad? Mientras seguía pasando las páginas del cuaderno, finalmente se encontró con un retrato de los dos juntos. Y en lugar de figuras humanas, presentaba dos muñecos de cerámica exquisitamente elaborados. Junto al dibujo, ella había escrito, nuestro símbolo de amor. Aunque nunca admitiste que te gustaba, hicimos muñecos de cerámica el uno para el otro, y siempre sonreías cuando los veías. Eso cuenta como una especie de entendimiento mutuo, ¿verdad? Atesoraré estos muñecos cuando nos casemos, tengamos hijos y envejezcamos juntos. Los sacaré, se los mostraré a nuestros nietos y les contaré la historia de sus abuelos. Al leer aquello, él inhaló bruscamente y, por instinto, corrió a la sala en busca de los muñecos de cerámica. Pero al llegar a la vitrina, la devastadora realidad lo golpeó, el par ya había sido destrozado. Su mano extendida solo encontró el vacío y finalmente se desplomó en el suelo, sollozando sin control. Después del terremoto, ese lugar permaneció cerrado durante 7 días completos. En ese tiempo, Henry realizó innumerables acciones, envió incontables mensajes, hizo llamadas interminables e incluso denunció su desaparición ante la policía. Intentó contactar a todos los relacionados con ella, pero nadie tenía información. Incluso visitó a sus padres, pero ellos tampoco sabían qué había pasado. Simplemente no podía aceptar que su Hallie se hubiera ido. Cada noche se encerraba en su habitación, demasiado aterrorizado para salir, pues cada rincón de la casa estaba impregnado de recuerdos de ella. Habían compartido tantos momentos. Ella lo había amado profundamente, y él también la había amado. ¿Pero cómo había salido todo tan mal? Para la 6ª noche, incluso las flores junto a la cama, abandonadas, habían comenzado a marchitarse, y él también se sentía marchito. Pasó horas acostado, hojeando el álbum de fotos que ella había dejado y los mensajes que le había enviado mientras estaba atrapada bajo tierra. Se preguntaba qué emociones la habrían inundado mientras estaba enterrada. Ella lo había amado con una intensidad feroz y ardiente, y aún así él la había traicionado, dejándola enfrentar esa oscuridad completamente sola. Atrapada en un aislamiento así, debió de sentirse absolutamente desesperada y asustada, ¿verdad? Y, sin embargo, de algún modo logró decir, qué bueno que estés bien. Cerrando los ojos con fuerza, dejó que su mano subiera hasta su cuello mientras pensaba en cómo debió de sentirse allí abajo, tan oscuro, lúgubre, con apenas luz o aire. ¿Cómo sería no poder respirar? Poco a poco, su agarre se tensó, como si imitara esa sensación de asfixia. Abrió la boca en un jadeo inútil, como un pez fuera del agua, pero su mano no cedía. Luego, al instante siguiente, aflojó el agarre. No podía morir. Tenía que ir a buscarla. Incluso en la muerte, debían estar juntos en el mismo lugar. La siguiente vez que vi a Henry fue el 7º día después del terremoto. Ese día, las carreteras por fin habían sido despejadas y los vuelos se reanudaron. Yo me había escondido en una tienda, observándolo desde lejos mientras sostenía mi foto y me buscaba por todas partes. Ya había preguntado al encargado, pero no había rastro de mí. ¿Cómo podría haberlo? Simplemente no quería que me encontrara. Después de mi rescate, incluso mentí diciendo que había perdido mi teléfono y mi identificación. Cuando recopilaron información, di los datos de una amiga. No estaba segura de cuánto tiempo podría esconderme de él, pero por ahora lo haría el tiempo que fuera necesario. Le eché una última mirada a su figura desesperada antes de subir lentamente al coche de mi amiga. Se veía completamente agotado, con barba incipiente y el cabello desaliñado, pero, sinceramente, se lo merecía. Permanecí escondida en casa de mi amiga Lucy durante una semana antes de finalmente salir. Fui al hospital para abortar. Cuando Henry finalmente me encontró, yo ya había pasado por el procedimiento y estaba acostada en una cama del hospital. Sus ojos se iluminaron al verme. Sin decir una palabra, saqué el acuerdo de divorcio que había preparado y dije, divorciémonos. Henry se negó a firmar. Entonces le pregunté, Henry, ¿qué estabas haciendo la noche del terremoto a las 2:30 de la mañana, cuando yo estaba atrapada bajo los escombros? Lo sé todo. Fírmalo. No mereces en absoluto mis verdaderos sentimientos.
Por un momento quedó atónito, con el rostro tan pálido como el papel. Aún así, no quiso firmar. Tal vez se dio cuenta de que el amor entre nosotros se había marchitado y de que ya no había ningún bebé. Este frágil pedazo de papel, el certificado de matrimonio con nuestros dos nombres, era todo lo que nos conectaba ahora. Forzó una débil sonrisa, aunque su cuerpo temblaba. Entonces Henry suplicó: Hallie, volvamos a casa. Acabas de operarte. Déjame cuidarte. Pero Lucy, mi amiga, quien me había recogido después del terremoto y en cuya casa me había quedado, lo apartó de un empujón. No tienes vergüenza, gritó. Lucy dejó todo muy claro: ¿no sabes lo que has hecho? ¿Cómo te atreves siquiera a mencionar cuidar de ella, cuando soy yo quien va a cuidar bien de Hallie? Él volvió a rogar: Hallie, sé que estuve mal. Cambiaré. ¿Me perdonas? Dame otra oportunidad. Respondí con brusquedad: otra oportunidad. Ya te di una. Confié en ti por completo. ¿Y tú qué? Él guardó silencio y luego sacó el álbum. Las venas se le marcaban en la mano mientras lo apretaba con fuerza. Tras un momento de vacilación, balbuceó: pero, Hallie, tú me amas, ¿verdad? Nadie me amará nunca como tú. Si me amas tanto, ¿cómo puedes dejar de amarme de repente? Lo miré, con el corazón imperturbable. Solté una leve risa, le arrebaté el álbum y lo hice pedazos. Henry, te amé, pero eso fue en el pasado. Te amé, pero sinceramente, ¿quién no estaría mejor sin ti? Cada trazo y cada línea de ese álbum contenían mis verdaderos sentimientos, pero tú no mereces conservarlos. En los días siguientes, Henry vino a verme todos los días. Traía sopa que él mismo cocinaba y llamaba a la puerta de Lucy. Y cada vez, Lucy tiraba la sopa a la basura y lo echaba. Una semana después, Lucy se cansó y llamó a la policía para mantener a Henry alejado. Después de eso, Henry me esperó todos los días en la entrada de la comunidad durante más de medio mes. En ese tiempo, incluso dejó su trabajo y Eileen fue completamente abandonada. Mientras tanto, yo nunca bajé a verlo. Luego, el día de mi cumpleaños, medio mes después, Henry llamó. Había comprado un pastel de cumpleaños y esperaba que yo fuera a verlo. Por teléfono prometió que esperaría hasta que yo llegara, pero no dije nada y colgué. Tampoco fui a verlo. Esa noche, mientras la lluvia caía a cántaros, finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente temprano, recibí una llamada de Eileen. Me dijo que Henry tenía fiebre alta y estaba en el hospital rogando que yo fuera a verlo. No dije nada y colgué, pero más tarde me dirigí al hospital. El fuerte olor a desinfectante me golpeó cuando Henry me vio, sus ojos se iluminaron de inmediato. Lo miré a él y luego a la igualmente demacrada Eileen a su lado, y los abofeteé a ambos sin dudarlo. ¿Qué demonios están haciendo?, exigí. Eileen intentó hablar, tratando de empujarme, pero la tiré al suelo y la abofeteé de nuevo, salpicándole agua de una mesa cercana en la cara. La fijé con una mirada firme y deliberada, diciendo lentamente: ¿no deberías recibir golpes? Deberías estar agradecida de que no esté discutiendo contigo ahora mismo, o habría sacado a la luz todos tus sucios secretos hace tiempo. ¿No tienes vergüenza? ¿No puedes vivir sin tu Henry? Ahora que él no te quiere, ¿por qué no te has muerto todavía? ¿O es que ese informe de diagnóstico es una completa farsa? Mis palabras la golpearon con fuerza. Se puso pálida, demasiado conmocionada para responder. Yo estaba demasiado cansada como para mirarla de nuevo. Mientras tanto, Henry solo observaba en silencio, ignorando por completo que acababa de abofetear a Eileen. No dijo una palabra y, cuando lo miré, tiró suavemente de mi manga, con los ojos enrojecidos llenos de una súplica esperanzada: Hallie. Retiré la manga, fruncí el ceño en silencio y luego dije despacio: Henry, realmente me das asco. Balbuceó: solo me siento culpable. Quiero compensarte. Me reí a carcajadas y le arrojé de nuevo el acuerdo de divorcio. ¿Compensarme? Solo te estás revolcando en la autocompasión. Ya lo he dicho en esta vida y en la próxima, no quiero volver a verte nunca más. ¿Entiendes? Hagas lo que hagas, nunca podré perdonarte.
Incluso si te estás muriendo en ese hospital ahora mismo, solo me das asco. Si de verdad te sientes culpable, entonces firma los malditos papeles. En ese momento, la luz en sus ojos finalmente se apagó. Al final, Henry firmó los papeles del divorcio. Me mudé de la casa de Lucy, cambié de ciudad y comencé una nueva vida. Durante los años siguientes, nunca volví a ver a Henry. Sin embargo, cada Navidad llegaban paquetes inexplicables, llenos de joyas y artículos de lujo, que yo devolvía de inmediato. Una vez, incluso recibí un par de muñecos de cerámica casi idénticos a los que Eileen había destrozado. Terminé rompiéndolos y devolviéndolos. 3 años después del divorcio, mi carrera dio un gran salto y conocí a alguien nuevo en el trabajo. No tardamos en llevarnos bien de manera natural y empezar a salir. Era una persona amable, un contraste total con Henry. No tenía ex problemáticas y, desde que empezamos a salir, a menudo hablaba de mí. Todos a su alrededor sabían que estaba un poco dominado por su pareja. Rara vez bebía, mantenía distancia de otras mujeres y siempre regresaba a casa a tiempo, casi como si yo lo tuviera bien controlado. Me dijo, Hallie, soy tu novio. Tengo la obligación de controlarme y darte una sensación de seguridad. Sigamos nuestra relación de forma natural y casémonos. Poco después de casarnos, supe que Henry estaba pasando por un momento muy difícil. Tras nuestro divorcio, había caído en una profunda depresión, anestesiándose con alcohol todos los días e incluso acabando varias veces en el hospital. El día de mi boda, bebió hasta sufrir una hemorragia gástrica. Esa pálida y inquietante luz de luna siempre había estado a su lado, pero ahora Henry ya no quería su compañía. Se decía que estaba realmente deprimido. Unos días después, recibí una carta sin firma, pero la letra era inconfundible. Era de él. Ni siquiera me molesté en leerla. Simplemente la rompí y la tiré a la basura. Después de tantos años, yo ya había seguido adelante y no me interesaba nada más de lo que él tuviera que decir.